Salón Montoya. Recuerde que nuestro teléfono es el 99 55 13 839 y estaremos absolviendo sus preguntas e interrogantes con referencia a temas oncológicos. El tema que vamos a hablar el día de hoy es el cáncer de piel, que es una proliferación, nos conlleva a que ya estamos empezando el verano 2025 y muchas personas acuden a las playas de nuestro litoral peruano, en donde se exponen de manera muchas veces sorprendente a los rayos del sol. Y recordemos que nosotros nos encontramos en la franja roja, en donde el agujero de la capa de ozono permite ingresar los rayos ultravioleta, que son bastante dañinos para la salud de nuestra piel, que es conocido como el órgano más grande de nuestro organismo. Doctor Montoya, signos y síntomas que nos conllevan a un cáncer de piel y qué tan delicado y grave es este tema. Sí, mira, en primer lugar, gracias Melo, he elegido este tema porque, bueno, estamos a puertas del verano y sobre todo lo que queremos es nosotros llamar a la reflexión y a la responsabilidad en el cuidado de la piel, porque se ve pues muy comúnmente que las playas se llenan de bañistas y sin embargo muchas veces sin ninguna protección, que prácticamente ignoran que la piel es un órgano sensible, ¿no?, a los rayos ultravioleta, rayos del sol, ¿no? Y que después puede venir problemas de otro tipo, no necesariamente cáncer, para empezar, ¿Ya? y luego haber muchas complicaciones. Y a veces también con un efecto pues del famoso bronceado y que hay una sobreexposición, es bastante complejo el tema. Sin embargo, también llama a la reflexión sobre nuestro planeta, ¿no? El calentamiento global y todo lo que es la contaminación hace que nuestro país día a día, perdón, nuestro mundo día a día muera, como dicen algunos filósofos, ¿no? Algunas personas, desde el punto de vista filosófico, se habla que la Tierra es un ser vivo y que se defiende de toda la agresión que nosotros hacemos. Y una de las agresiones, obviamente, es la contaminación ambiental. Y en eso va también el tema por la destrucción de la capa de ozono, que permite que los rayos ultravioletas pues ingresen mucho más con mayor proporción a nuestra atmósfera y lesione la piel. Bien, entonces es un pequeño preámbulo, pero bueno, antes de entrar con signos y síntomas, tenemos que ver que el cáncer de piel a nivel mundial va incrementándose en mucha proporción. En nuestro país también, lastimosamente, no tenemos datos estadísticos, pero por la casuística vemos que estos últimos años se ha incrementado bastante el cáncer de piel. Y eso en el diagnóstico es debido a varias situaciones. En primer lugar, creo yo que la subestimación de algunas lesiones que tenemos, ya hay que decirle de forma criolla, esto no está en los libros, pero se subestima algunas lesiones de la piel. ¿Qué pasa? Que tienes una piel que no cicatriza y dejas pasar y dejas pasar y dejas pasar el tiempo con algunos cremas, con algunos emplastes, con algún tipo de ungüento, digamos, Pura tradicional, digamos. puro tradicional, ¿no? Pues dejas pasar, subestimas y eso va creciendo, creciendo, y cuando ya está grande o cuando se hace una lesión ulcerada o cuando se hace como una verruga o cuando ya empiezan a salir algunos nódulos, se llaman nódulos satélites, algunas bolitas alrededor o aparecen algunos ganglios, ahí recién nos ponemos las pilas y decimos, bueno, a esto puede ser algo malo. Entonces eso se subestima, es como parte de nuestra cultura, nuestra población. Además también algunas lesiones que van saliendo en la piel como no duelen, o los lunares que muchas veces están pendientes y como no sangran, no crecen rápidamente, no se pasa desapercibido. ¿Ya? Entonces eso es muy importante considerarlo, el grado de responsabilidad que tienes contigo mismo. Entonces, conclusión, si uno ve que hay una lesión que progresivamente va cambiando de forma o de tamaño y no cicatriza, hay que pensar en un cáncer de piel. Entonces, los cánceres de piel generalmente son ocasionados por exposición a la radiación ultravioleta. Obviamente que es importante como efecto preventivo, pues, usar los bloqueadores solares, ¿no? Y aparte de eso, no exponerse mucho al sol. Se sobreestima que el tiempo que uno puede de una manera exponerse es de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Ya? Se puede exponer máximo. Después ya no. ¿Qué es el momento que debes usar mayor protección
también en cuanto a los bloqueadores. En segundo lugar, el factor de riesgo elemental que hay que cuidar también es las personas con piel blanca, piel clara. Estas pieles son mucho más susceptibles a los daños causados por el sol. También las quemaduras solares intensas. Muchas personas se sobreexponen al sol y luego de los cuales, no sé si has visto que algunas personas después que termina el bronceado aparecen una especie de pecas, ¿no? Se quedan como unas manchas. Sí, claro. Ojo, ojito, que eso ya significa que hay un daño en la piel, que hay que tener cuidado con eso. Y otra de las cosas que está en nuestro país, no ha pegado tanto, pero existe, son las camas bronceadoras. No sé si has visto que esas hay una especie En algún de momento estuvo, cajas. sí, claro, el Esto vemos que, ultravioleta. claro, entonces ahí hay una sobreexposición a niveles altos de radiación ultravioleta. Y esto obviamente lesiona la piel y aumenta significativamente el riesgo. Entonces, dentro de estas situaciones, por un lado, si queremos prevenir, pues hay que evitar esa sobreexposición, ¿no es cierto? Usar bloqueadores, como digo. Y por otro lado, pues yo creo que hay que ser muy prudentes en cuanto también al uso de estas camas bronceadoras, hay que ser prudentes en la exposición al sol, y obviamente si tienes piel clara, tiene que estar pues protegido, no solamente es con bloqueadores todo el día, sino también usar sombreros que tengan una copa bastante Ya lancha. ancha, ¿no? Ya. Y también de preferencia se puede usar ropa que sea manga larga. Hay unas ropas especiales que son por decir para cubrir la piel, ¿no? Que son para ir a la playa. Entonces eso también se puede, si la piel, por decir, tiene el antecedente de que ha quemado y ha hecho ampollas, obviamente que tiene que tener toda la responsabilidad de usar este tipo de Protección. indumentaria, ¿no? Para ir a la playa. No se les quita la opción de que vayan. Eso no se les puede decir no vayan a la playa porque es parte de nuestra vida cotidiana y es parte de nuestro, digamos, nuestro relajo, ¿no? Que Claro, hacemos. la parte. Ajá. Y doctor, en cuanto a los niños. Los niños del mismo modo. La piel es la piel. Los niños son mucho más sensibles, pero lo bueno es que por un efecto X, que no está escrito, es que en los niños existe no he visto yo hasta ahora por lo menos cánceres de piel en niños, no lo he visto. Ya. Pero sí en personas ya adolescentes, sí se sobreentiende que es por el daño constante de la sobreexposición, porque en niños pues aún no está sobreexpuesto, no hay una exposición en años, digamos así, ¿no? En esa permanencia, ¿no? Y hay una Bueno, tendencia, doctor, cuando manifiestan que la vitamina D que emite el sol es bueno y muchas personas confunden eso y se sobreexponen. ¿Qué tan cierto es eso de que la vitamina D del sol es positivo? no, el exponerse al sol es positivo porque necesitamos para lo que es el metabolismo de la vitamina D. Eso es Sí. importante, pero tampoco no vamos a estar ponernos en exceso, ¿no? Obviamente que eso se da en una vida cotidiana normal. O sea, usted sale a la calle, va a hacer sus cosas, etcétera, está Ya. absorbiendo los rayos del sol y está de una manera produciendo la vitamina D. Pero eso no significa que usted se va a sobreexponer todos los días solamente por ese concepto. Eso es un concepto errado. El otro es parte de la vida cotidiana, que no necesitas de estar exclusivamente expuesto para que eso suceda. Las cosas son claras. Las cosas son claras porque nos están escribiendo acá las redes sociales y agradecemos a todos nuestros oyentes y también permítanme hacer un pequeño lapso, un paréntesis aquí. El programa pasado tuvo gran audiencia y nos felicitaron por los testimonios que se brindó y cerrando paréntesis, ahora nos están diciendo qué tan cierto es que la vitamina D del sol que es bueno. Ya está aclarado, el doctor dice que sí es positivo, pero no exponerse, ¿cierto, doctor? Claro. Bien, mira, entonces hay muchas cosas que obviamente, como digo, pasan por alto, porque definitivamente el cáncer de piel no se le da o sea, las lesiones en piel no se le da mucha importancia, salvo que sea un cáncer avanzado. Entonces, bueno, siguiendo en el desarrollo, ¿qué podemos hacer en signos y síntomas? Ya lo dije hace un inicio cuando empezamos el programa, los signos son cambios en la piel, no nuevas lesiones que aparecen, algunos lunares existentes que van cambiando de tamaño o de forma, eso lo vamos a ver después.
¿no? Las lesiones también que no cicatrizan, heridas que no sanan a pesar de los tratamientos, hay que pensar en que puede ser un cáncer. Y obviamente hay otras lesiones dolorosas o que son ulceradas o que son así como verrucoides que también pueden ser parte de un cáncer. Estas lesiones muchas veces presentan dolor, presentan picazón, nosotros le decimos prurito, Ya. y también pueden entrar sangrado o algunas costras. Entonces, siempre este tipo, medio en general, lesiones medio raras que aparecen en la piel y hay que pensar en cáncer. Y eso es bueno porque nos indica un favor pronóstico. Cuanto más pequeña sea la lesión, cuanto más localizada, cuanto más rápida sea el diagnóstico, el tratamiento va a ser mejor con mejores resultados, obviamente, y los mejores resultados se traducen en la sobrevida. ¿Qué significa eso? Que cuando yo trato a un paciente de cáncer, va a vivir mucho más años. Cuando las lesiones están localizadas y son pequeñas, la sobrevida es bastante grande, un 99% van bien, incluso se pueden curar. Ajá. Y me olvidaba decir también que el cáncer de piel es más frecuente en las zonas de exposición, la cara y las manos. Ajá. Hay que tener bastante cuidado, sobre todo la cara. Y es un problema en la cara, porque en primer lugar, la cara, en jóvenes por decir, el tejido es mucho más denso, es menos elástico, es más consistente. Entonces, por una pequeña lesión que tenemos, por decir, a la nariz, en el ala de la nariz o en bajo el ojo, etcétera, tenemos que hacer una resección amplia en cuanto al tratamiento y hay que hacer colgajos o hay que hacer muchas veces injerto. Colgajo significa rotar el tejido para poder cubrir el defecto que se deja. Ya. Entonces, cuanto más pequeñito sea, hay pacientes que los he operado y va muy bien, no se nota la cicatriz. De ahí de Chachapoya se operaba a varios, que probablemente están escuchando el programa y son testigos de eso. Que la lesión es pequeñita, el defecto es pequeño, se hace un colgajo que se rota para tapar el defecto y no se nota la cicatriz. Y la posibilidad de recurrencia local es menor o casi nula cuando la lesión es pequeña. Pero si las lesiones son grandes, dependiendo de la zona que ya no hay de dónde jalar tejido, hay que hacer un injerto, ¿no? Y por decir, hacer un injerto en una zona expuesta no es nada agradable porque queda pues un tejido diferente. Cara es el principal problema en la cara, por eso hay que hacer a veces mucha rotación de tejido, muchos colgajos para tapar y a veces quedan cicatrices muy grandes y a veces deforman. Y eso no solamente está en relación a la secuela física, sino también a la secuela emocional, sobre todo en gente joven. Imagínate quién quiere estar con una cicatriz muy grande en la cara, ¿no? Afecta la autoestima. Claro. Y eso también hay que mirarlo desde ese punto de vista. ¿Cuál es la repercusión psicológica de todos los tratamientos que podemos hacer? El impacto que genera, ¿no? Cuando se... Claro, Claro. así es. Entonces, ya estamos en los signos y síntomas. Lo que tenemos que ver es que siempre repetir, el diagnóstico de un cáncer siempre se hace con patología, ¿no es cierto? Se hace con patología. El patólogo es el que dice, esto es un cáncer, esto no es un cáncer. Entonces, hay que ver, hay diferentes tipos de cáncer, pero en general vamos a dividirlo en dos, que son ya estudios de patólogo. Pero bueno, regresando, si tenemos una lesión pequeña y es un área donde hay tejido, o sea, el tejido es elástico, se puede retirar por completo. Eso se llama biopsia excisional. O sea, retiramos por completo la lesión. Ya. Pero si la lesión es grande o relativamente grandecita y no hay tejido para jalar, digamos así, para cerrarlo, tomamos una muestra. Eso se llama biopsia incisional. Excisional es sacar toda la lesión. Incisional es sacarle una partecita nada más para tener el estudio diagnóstico. Porque obviamente si es una lesión benigna, no vas a hacer pues una tremenda resección dejando una tremenda cicatriz. Claro. ¿Me entiendes? Entonces el camino es eso. Y a veces, y eso también es parte de nuestra crítica diaria, lo que vemos en el trabajo, a veces hay colegas que hacen una biopsia grande y dejan el tumor.
Entonces, cuando llegan a nosotros ya con el diagnóstico, tenemos que retirar, o sea, ya esa parte de la cicatriz ha aumentado digamos, el diámetro de la lesión, ¿no? Ya, claro. Entonces, cuando vamos a operar, también hay que retirar la cicatriz, lo cual implica que el lecho va a ser mucho más grande. Entonces, si hay lesiones pequeñas, o sea, mejor dicho, medianas, no pequeñas, sino medianitas, lo que hay que hacer es una muestra de la parte central de la lesión. A veces lo retiran del costadito, de arriba, abajo, etcétera, etcétera. Pues, hay que saber tomar una biopsia, sobre todo cuando se trata de cara, ¿no? Ya. Entonces, yo lo que recomiendo es la biopsia, hay que tomarlo del centro de la lesión. Cosa que si me sale positivo, voy a hacer una resección local amplia, se llama, voy a operar todo sin incrementar el lecho cruento, o sea, sin incrementar el tamaño de la incisión. Pero si sacamos una partecita, eso va a implementar y va a ser mucho más grande. Eso es como una apreciación personal técnica, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Es una recomendación básicamente para que también no se, digamos, invada mucho en el caso del rostro, ¿no? Claro, para no cortar demasiado, como se dice. Claro, claro. Ajá. Entonces, bueno, hasta ahí creo que estamos claros. Sí, estamos Y ahora lo que vamos a ver es ya qué nos dice el patólogo. Una vez que nosotros enviamos la muestra, el patólogo nos va a decir qué tipo de cáncer es. Y a veces hay pacientes que dicen, en primer lugar, mi cáncer es benigno o maligno. Siempre les digo yo, todo tipo de cáncer es maligno. Y a veces se confunde el tipo con el estadio. El tipo es como decir el apellido del cáncer. El apellido. Y ese apellido nos dice si es menos malo, si es más malo. Ya marcamos un factor pronóstico, ¿no? El tipo es el apellido. Entonces, a veces existe el menos malo, el moderadamente malo y el muy malo. Y sigue siendo en el mismo lugar y casi la mismo tipo de lesión. Solo que histológicamente, o sea, el patólogo es el que le pone sus apellidos y dice esto es A, esto es B y esto es C. ¿Y para qué nos sirve eso? Para determinar una conducta terapéutica, o sea, para decir a este que es el más malo, le tengo que cortar un poquito más, o sea, se llama márgenes. ¿Existe la posibilidad de que el ganglio esté positivo? Tengo que hacer un estudio de ganglio, si es el más malo. Si es el menos malo, puedo ser menos agresivo, cortar menos, hacer menos exámenes, quizás. O sea, para eso sirve el estudio diagnóstico histológico hecho por el patólogo oncólogo. A propósito de eso, esta semana en la parte privada he visto una paciente, y no es infidencia, de repente me está escuchando, y conversé bastante rato con ella, porque los resultados de la biopsia, resultado de patología decía sospecha, ¿no? O sea, no puede decir sospecha, pues. O es sí o es no. Y eso muchas, pues claro, y ese tema, entonces, primero tenía una sospecha de cáncer, y que no esa sospecha de cáncer le hacen la cirugía, y después de la cirugía sale sospecha nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿es o no es? Claro. Entonces yo le decía, como una situación particular, le decía, que no te pueden operar bajo una sospecha. O sea, acá para operar, para ver qué tipo de cirugía voy a hacer, el patólogo tiene que ser claro y consistente. ¿Esto es o no es? Yo no puedo operar sobre una sospecha. No puede Y ser mucho más si ya retiraste la pieza operatoria, sacaste el órgano, no va a decir el patólogo sospechoso. Tiene que decir es o no es, porque eso me sirve también para determinar un tratamiento complementario, lo que va a venir. Pero eso denota que el colega profesional que, por decir, ha visto esa situación, es que no conoce los caminos adecuados en cuanto a un estudio oncológico. Y también denota que el patólogo que ha realizado la pieza tampoco es oncólogo. Por eso le pone sospechoso, porque si sería un patólogo oncólogo, va a hacer, definitivamente su diagnóstico va a ser es o no es, claro, positivo o negativo. Entonces, esa ambigüedad que te deja al paciente simplemente porque no se quiere comprometer con el tema, ¿no? O yo lo veo así. Exacto, o sea, justo la palabra es como un poquito de miedo, ¿no? Claro. No me atrevo a ponerlo, me parece, pero mejor le pongo que me parece, ¿no? Y hay otro patólogo que diga que sí o no, ¿no? Nosotros hemos tenido eso en el instituto,
cuando he tenido la oportunidad de rotar a citología en la formación de la residencia médica, ahí hablábamos mucho de sospecha, ¿no? Y yo me acuerdo que el maestro decía, pero yo no puedo tomar decisiones sobre sospecha. Y luego se cambió esa palabra sospecha y se cambió porque decimos, bueno, si la citología te parece sospechoso, pues vamos a hacer una biopsia y con eso confirmamos, porque no se puede operar con una sospecha. Claro. Porque si es benigno, ¿por qué le va a sacar el órgano? ¿Porque te parece? Porque hay una palabrita que también a propósito, ustedes escuchan neoplasia, ¿no? No sé si todo el público nos escucha, nuestros radioyentes nos escuchan, dicen neoplasia. Pero la neoplasia significa un tejido nuevo. Pero esa neoplasia no necesariamente es maligno. Esa neoplasia puede ser benigna. Entonces, es muy importante que el patólogo ponga neoplasia benigna, neoplasia maligna. Claro que en el argot popular se sobreentiende que cuando se habla de neoplasia ya se trata de maligno, pero sin embargo hay órganos que tienen tejido que crece de esa manera y que son benignas. Por decir un ejemplo, en tiroides hay una neoplasia folicular benigna. Ya. Hay un carcinoma folicular que en términos de neoplasia y carcinoma es completamente diferente. En cuanto a piel, que estamos viendo el tema, existe el melanoma. El melanoma es un lunar que existe el melanoma benigno y el melanoma maligno. Y los dos siguen siendo melanomas. Entonces, por eso la palabrita que va después, que lo pone el patólogo, es sumamente importante. Por decir, en útero hay lo que se llama los leiomiomas, que son benignos. Y se llama neoplasia fusocelular benigna. Mira, y es neoplasia fusocelular. Neoplasia, está hablando tejido nuevo, pero fusocelular benigno. Y hay otro que se llama neoplasias, que son los piloesciocitomas o los sarcomas, que están en la misma situación. Prácticamente es la neoplasia, pero benigna, y la neoplasia maligna. No sé si por ahí no nos estamos enredando. Lo que quiero decir es que el patólogo tiene que tener esa certeza para poner los estudios completos, Claro. ¿no? Y esa es una pequeña apreciación de lo que hemos visto. Entonces, bajo ese concepto, en piel tenemos dos grandes categorías. Una categoría que se caracteriza por el cáncer de piel no melanoma. Hay que entender que el melanoma son esos lunarcitos negros, ¿no? Ya. Negros, oscuros, algunos medio pardos, amarronados, bastante intensos. Entonces, ese es el melanoma. Entonces, hay otros tipos de tumorcitos que son medio rojizos, medio ensacabocado, o medio ulcerados, o también como medio verrucoide, que tienen un color a veces natural de la piel, o a veces con un halo medio como inflamatorio. Entonces, esos son los tipos de cáncer de piel no melanoma. No melanoma. Melanoma el que está pigmentado. No melanoma el que no está pigmentado. ¿No? Ajá, entonces, los cánceres de piel no melanoma, por decir, simplemente para decirlo, existe, por decir, el carcinoma de células basales, porque la piel tiene varias capas, y justamente la capa más inferior es la que se maligniza, y por eso se llama carcinoma de células basales. Este carcinoma, por decir un ejemplo, es el más común, pero crece más lento, y por tal motivo tiene menos posibilidad de hacer metástasis, y el pronóstico es mejor. ¿Entiendes? Eso es ¿Y en viable. dónde se localiza? ¿En dónde se localiza este tipo de tumorcitos? Se localiza en la nariz, en los labios, en los párpados. ¿Mm? Entonces, ¿por qué son frecuentes? Sí, porque obviamente son las zonas más irradiadas, ¿no? Más expuestas al sol. Pero son los menos malos, digamos así. Mientras que hay otro tipo que se llaman de las células escamosas, es que está un poquito más arriba de la piel, las otras capas de la piel, las más superficiales. Este cáncer es más agresivo, crece más rápido y hace más rápido metástasis. Metástasis significa que se va hacia los ganglios de la región. ¿Entiendes? Entonces, por eso es importante acá en estos dos, de los no melanóticos, es importante que el patólogo diga, ¿es de células basales o es de células escamosas? Y eso me hace tomar una conducta completamente diferente. Las dos son lesiones en el mismo lugar,
son lesiones del mismo tamaño, pero mi conducta terapéutica va a ser diferente. Y eso se debe al resultado de patología. No sé si hasta ahí lo has captado también y ojalá el público que nos escuche lo esté captando. Sí, Es sumamente importante. nos llega una pregunta de acá de la zona de Huaycán y nos manifiesta, ¿es recomendable, nos dice si te aparece un lunar, hacerlo, cortarlo, dañarlo o es mejor dejarlo así? No, si el lunar ha crecido y tiene un crecimiento rápido y acelerado, Ya, y ya lo vamos a hablar después, hay que retirarlo. Hay que retirarlo. Si es pequeño, se llama excisional, ¿no? Retiramos todo por completo y lo estudiamos. Pero si son lunares que vienen desde la infancia, durante toda su vida, ya. como una señora me decía, es una marca de familia, pues uno lo observa simplemente en el tiempo si cambia o no cambia, ¿no? Entonces, a veces hay lunares muy grandes que hay que retirar desde el punto de vista estético, pero hay gente que quiere vivir con eso porque es parte de su identificación personal y lo dejamos, no hay ningún inconveniente. Pero lo que nos referimos es a aquellos que aparecen rápido, crecen rápido y cambian de forma. Eso sí hay que vigilar, ojito, ojito. Perfecto, entonces. Bien, entonces vamos al segundo grupo. El primer grupo es el carcinoma de piel no melanoma y el segundo es el melanoma propiamente dicho. Y dentro del melanoma, el melanoma sí son esos tumores que crecen y que son de forma más oscura o negruzca. Estos melanomas pueden ser tan chiquititos, estos tipos lunares, incluso existen lunares bajo las uñas de las manos, bajo las uñas de los pies. Por decir un ejemplo, en caso del melanoma hemos visto que de un momento a otro un paciente aparece con un ganglio en la región inguinal, que mucha gente dice la seca, y también en la axila o en el cuello, y no sabemos de dónde viene, ¿no? Y cuando nosotros por decir, he visto varios casos, que por decir, ha debutado con un ganglio metastásico en la ingle, ¿no? O un conglomerado ganglionar, o sea, varias pelotas de 1, de 2